Hace muchos años, era todavía la época que llamamos del Antiguo Testamento, la ciudad de Jerusalén estaba sitiada por las tropas del rey de Babilonia. En ese momento había en Jerusalén un profeta, uno de los grandes profetas, el profeta Isaías. Era probablemente familia del rey y era su consejero. No siempre el rey le hacía caso, pero él hablaba en nombre de Dios. Con la ciudad amenazada por los babilonios, un partido interno en Jerusalén decía que había que pedir ayuda a Egipto, que era la otra gran potencia de la época. Mientras que Isaías, hablando en nombre de Dios, decía que el país tenía que ser neutral, que era un país pequeño y que si se metía en el juego de las grandes potencias iba a quedar destruido. Sin embargo, el rey no le hizo caso y Jerusalén quedó destruido. Los textos de esa parte de Isaías, es un profeta que vivió muchísimo tiempo, o bien varios profetas escribieron con el mismo nombre. Los textos que él escribe en ese momento, dirigidos al rey y al pueblo, son ya un anticipo, como muchas de las profecías, de las palabras que dirá nuestro Señor siglos más tarde. Isaías le dice al pueblo y al rey: si no creéis, no sobreviviréis. Es en la confianza en Dios donde está vuestra fuerza. Bien, no le hicieron caso, Jerusalén quedó destruida, los egipcios ni siquiera intentaron llegar a tiempo. Prácticamente todos fueron hechos esclavos, los que no murieron, y se los llevaron de prisioneros a la gran ciudad de Babilonia, que era la potencia en la zona y en la época. Allí estuvieron 40 años en la esclavitud, hasta que otra potencia más fuerte que Babilonia, la de los persas, destruyó Babilonia y dio la libertad, permitió regresar a Israel a los que estaban esclavizados durante tantos años. Isaías, o quizá otro profeta que escribe con su nombre, Isaías, en ese momento le dice al pueblo que están muy mal, están como esclavos, están sin esperanza. Le dice al pueblo que ha recibido un mensaje de Dios. El pueblo, que sabía ya que Isaías era un profeta y que se habían equivocado al no escucharle y pagaban las consecuencias, el pueblo acogió esta palabra del profeta. Es el capítulo 40 de Isaías, el versículo 11. De parte de Dios, él recibe un encargo, y es este: consolad a mi pueblo. Isaías fue, desde que estudiaba teología, uno de mis profetas preferidos, tanto por lo que dice sin ser escuchado como por esta orden que recibe de Dios: consolad a mi pueblo. Y he venido hasta aquí para cumplir esa orden que también a mí Dios me ha dado: consolad a mi pueblo. Todos estamos sufriendo. Por muchas cosas, unos, o por menos cosas, otros, pero todos estamos sufriendo, todos. Enfermedades, problemas laborales, incertidumbre, crisis política, fallecimientos de seres queridos, todo lo que estamos sufriendo. Desde mi punto de vista, el papel de un sacerdote es hacer eso que
el Señor le encargó a Isaías: consuela a mi pueblo, consuélale, consuélale. Están sufriendo, consuela a mi pueblo. Claro que no es lo único que tenemos que hacer los sacerdotes, ¿verdad? Porque en primer lugar tenemos que consolar a Dios. Los sacerdotes no somos sacerdotes del pueblo. Algunos lo creen, pero no es así. Los sacerdotes somos sacerdotes de Dios para el pueblo, pero somos sacerdotes de Dios, de Cristo, para el pueblo. No es lo mismo. Los políticos son elegidos por el pueblo. Los sacerdotes somos elegidos por Dios, para el pueblo, pero somos sacerdotes de Dios, de Cristo. ¿Cómo puedo consolarles a ustedes? Lo que yo veo desde hace ya demasiados años, muchísimos años, es que la Iglesia, nuestra querida Iglesia, está haciendo lo que ha hecho siempre, pero quizá de otra manera. Está haciendo tantísimas obras de caridad. Me decía hace unos días un franciscano de María de Argentina: en mi parroquia hay más gente en los roperos para recoger ropa usada que en las misas. Algo está fallando. Claro que no todos los países son iguales. Efectivamente, todavía en México, gracias a Dios, gracias a que tienen ustedes a la Virgen, todavía aquí las iglesias están llenas, pero no se imaginan cómo está la situación en otros sitios. Se ha insistido una y otra vez en la caridad, mejor dicho, no la caridad, sino en la solidaridad, que es diferente de la caridad. Porque la caridad es una virtud que tiene como primer sujeto al cual va dirigido a Dios. Lo primero que tiene que hacer el que vive la virtud de la caridad es amar a Dios, y por amor a Dios amar al prójimo. Se ha insistido en la solidaridad y la Iglesia es ejemplar. Nadie, de verdad, ninguna institución en el mundo, nadie hace los servicios sociales que tiene la Iglesia. Nadie. Pero, insistiendo en eso, se ha olvidado otra cosa. Y les pongo un ejemplo para que lo entiendan. Imagínense un hortelano que tiene un campo con frutales y no dan fruto, dan muy poco fruto, nada. Imagínense que el hortelano pudiera hablarle a los frutales y los frutales responder. Que el hortelano, cuando llega a recoger la cosecha de lo que sea, de manzanas o de naranjas, ve que no hay nada o prácticamente nada y empieza a regañar al árbol. Tienes que dar, tienes que dar. Y que el árbol pudiera hablar y el árbol le contestara al hortelano: llevas un montón de tiempo sin cavarme, sin abonarme, sin podarme. Llevas un montón de tiempo sin preocuparte de que mis hojas están llenas de hongos. Cávame, abóname, cuídame y luego me pides la fruta. Para mí esto es, por desgracia, lo que pasa en muchas partes de la Iglesia. Se pide y se pide, y para cosas buenas, y en la mayor parte de los casos, no en todos, por desgracia, pero en la mayor parte de los casos, eso llega a un buen fin. Se pide. Por ejemplo, algo que me duele enormemente y con lo que llevo luchando inútilmente toda la vida, es que cuando llega el día del Corpus en España, es el Día Nacional de Caridad, y ya no se habla de la presencia real del Señor en la Eucaristía, el día del Corpus,
sino que se habla de que hay que ser generosos y solidarios porque hay que ayudar a los pobres. Y es verdad, hay que ayudar a los pobres. Pero ¿por qué no me alimenta usted? Diría el árbol si pudiera hablar. Hábleme de Dios y pídame, pero hábleme de Dios, hábleme de Dios. Porque yo también soy un pobre. Es decir, yo también necesito, porque tengo los problemas que tenga, la edad, familiares, económicos a veces. Hábleme de Dios, deme consuelo, deme paz. Y pídame, hábleme de Dios. Esto sinceramente es lo que hacemos los franciscanos de María. Hace 3 días, el miércoles, estuve con un importante empresario de su país, no voy a decir el nombre, muy importante. Él quería verme y aproveché esta visita para reunirme con él. Y todo el mundo a este señor, todo el mundo en la iglesia y fuera de la iglesia, le pide dinero para cosas buenas. Yo le dije, yo no he venido a pedirle a usted dinero, no lo necesito. Y no es que lo tenga, es que no lo necesito. He venido a preguntarle en qué le puedo ayudar yo. ¿Qué puedo hacer yo por usted? Y él me dijo, necesito un director espiritual. Las vacas dan leche, pero hay que alimentar a las vacas. Y si uno no alimenta a la vaca deja de dar leche. Así que mi objetivo, el encargo que recibí del Señor, que recibí hace ya casi 45 años, porque si Dios quiere, el día 10 de junio cumpliré 45 años de cura. El objetivo era este: consuela a mi pueblo, consuélale. La Madre Teresa nunca pedía dinero, hablaba de Dios, y todo el mundo sabía que la Madre Teresa tenía muchísima necesidad de dinero. Ella nunca pedía dinero, hablaba de Dios y la gente le ayudaba. Y San Francisco decía lo mismo: no pidáis, hablad de Dios, os lo darán, os darán lo que necesitéis, pero vosotros hablad de Dios. Así que estoy aquí para hablarles de Dios, para consolarles a ustedes, porque no hay mayor consuelo que el que nos da Dios, el mayor de todos. Y por eso quisiera esta tarde hablarles a ustedes de las 2 primeras virtudes teologales, porque son la primera fuente de nuestro consuelo. Comencemos por la virtud de la fe. La fe es una virtud que tiene 2 aspectos, 2 dimensiones. Una dimensión intelectual, el contenido dogmático de la fe, y una dimensión espiritual. Cuando nosotros hablamos de la fe, de nuestra fe católica, vemos que tenemos cosas en común con otras religiones. Creemos en Dios. También los musulmanes creen en Dios. Los budistas creen en algo muy raro, bueno, llamémosle divinidad múltiple, igual que los hinduistas. Pero otras religiones, incluso en la época en que nace el cristianismo, creían en Dios sin ninguna duda, o en dioses. Los judíos creían en Yahvé, y los romanos y los griegos tenían un plantel enorme de dioses. Esta no es la novedad. Pero ¿por qué creemos en Dios? Tengo que decirles, y no quisiera escandalizar a nadie, que mi fe en Dios es muy pequeñita, pero muy, muy pequeñita. Porque la fe es aceptar algo que no se ve, no algo absurdo, que es distinto, sino algo que no se ve, que no se puede demostrar, pero que es posible, no absurdas. Si a mí, imagínense, me dicen que en la habitación de aquí al lado hay una persona, yo no lo puedo ver, pero si quien me lo dice es alguien de fiar, pues yo acepto
eso. Bueno. Pues bien, digo que tengo una fe muy pequeñita porque para mí la existencia de Dios es algo evidente, pero evidente. Me parece, no quiero faltar al respeto a nadie, pero me parece absurdo, muy poco inteligente, irracional, ilógico, no lógico, sino ilógico, creer que este mundo maravilloso procede de la nada, sin nadie que lo haga, que no hay nada, y un día hay un gran estallido que no lo ha provocado nadie y sale todo esto. Los ateos tienen muchísima más fe que nosotros, porque creen en el no Dios, y es absurdo, pero absurdo. Y además, cada vez con más insistencia, la ciencia dice que de donde no había nada, no podía salir nada, y que por lo tanto alguien tuvo que hacer que de la nada saliera todo, y que ese alguien existía antes que surgiera todo de la nada. Así que cuando hablamos de la fe, lo primero que hay que decir es que creer en la existencia de Dios, nuestra primera fuente de consuelo, es algo racional, lógico, inteligente. Lo absurdo, hasta el extremo de la ridiculez, es creer que de la nada sale todo. Solo alguien que existe antes que ese todo puede hacer que exista. Y ese alguien le llamamos Dios. Dios existe. Dios existe. Y esto es maravilloso. Dios existe. Pero esta fe, como he dicho, la tenemos compartida. Muchísimos creen en Dios. Y en la antigüedad, sinceramente, todo el mundo. Ahí están los restos antropológicos de los enterramientos en las cuevas, por ejemplo, mirando al sol o a la puesta de sol, enterrándoles con objetos, porque pensaban que había otra vida. Para mayor ejemplo, las pirámides, donde estaban enterrados los faraones llenos de objetos que les podían servir para la otra vida, porque creían que existía esa otra vida. Nuestra fe empieza por ahí, pero no termina ahí. Nuestro Señor Jesucristo nos ha completado y a veces corregido algunos de los aspectos de la fe que otros pueblos tenían. Por ejemplo, los pueblos del norte de Israel, los conocidos como los fenicios o los cananeos, creían que a Dios, en el que creían, en el cual llamaban Baal, le satisfacían los sacrificios humanos, mataban niños. Ya Abraham, el Señor a través de Abraham, cuando iba a sacrificar a su hijo Isaac, le dice que no, que ese no es el camino. Nuestro Señor nos ha enseñado quién es Dios. Y nos ha dicho que Dios es uno, los judíos también creen en eso, y los musulmanes, que Dios es uno, hay un solo Dios. Pero que este Dios uno son tres personas distintas. Dios es Padre, Dios es Hijo, Dios es Espíritu. Y que cada una de estas personas, el único Dios a través de cada una de las personas, tiene una función distinta. A través del Padre crea, a través del Hijo redime, salva, a través del Espíritu santifica. Esta es nuestra fe, la fe en la Santísima Trinidad y muchas más cosas que no voy a decirles esta tarde haciendo una catequesis larga sobre todo lo que representa nuestra fe. En los franciscanos de María dedicamos 3 años de formación, 3 años, a profundizar en la fe, en el contenido de la fe. Esta fe en un solo Dios, 3 personas distintas, esta fe nos viene dada a través de 2 fuentes que llamamos
las fuentes de la revelación. Una es la Escritura, Antiguo y sobre todo Nuevo Testamento, y la otra es la tradición. La tradición no es, como quizá algunos pueden pensar, cómo comían los judíos o cómo comen los mexicanos o los españoles, ¿no? ¿Hay una tradición culinaria? No. La tradición empieza antes que la Escritura. La tradición es cuando recogen los testimonios de los milagros de Jesús, o cuando recogen sus palabras, las parábolas, o cuando recogen el gran acontecimiento de la muerte y resurrección del Señor, y lo transmiten. Y lo van transmitiendo de boca en boca, porque en aquella época eso era lo normal. Solo cuando empiezan a morir los apóstoles, el primero, Santiago Cebedeo, solo entonces se dan cuenta de que es imprescindible poner esa tradición por escrito. Y empieza a escribirse el Evangelio y a reunirse los textos que se estaban contando en las pequeñas comunidades cristianas nacientes. En torno al año 60, 30 años después de la muerte de nuestro Señor, con casi todos los testigos de los acontecimientos vivos, empieza a escribirse el Evangelio. El último escrito, el de San Juan, en torno entre el 90 y el 100. Y ya tiene delante San Juan los textos de los otros 3 evangelios. ¿Por qué es importante esto? Por supuesto, la tradición continúa. Los apóstoles siguen evangelizando hasta que son martirizados todos, incluido el apóstol más amado en México, que es San Judas Tadeo. Todos mueren mártires. Pero después vienen los sucesores. San Juan, por ejemplo, en la ciudad de Esmirna, nombra sucesor suyo a un obispo, le nombra obispo, que es San Policarpo, discípulo directo de San Juan. San Policarpo manda a la ciudad de Lyon, en Francia, a un discípulo suyo, digamos, nieto espiritual de San Juan, que es San Ireneo de Lyon. Y van transmitiendo verbalmente cómo se vive el Evangelio. Hay un texto, carta a Diogneto, de autor anónimo, de en torno al año 100, quizá incluso escrito antes que el Evangelio de San Juan, donde dice, el autor está escribiendo a un tal Diogneto y dice: nosotros los cristianos tenemos en común la mesa, pero no la cama. Y nosotros los cristianos no matamos a nuestros niños en el vientre de su madre. Año 100. Jesús no habla del aborto. Era impensable en Israel abortar. No digo que no hubiera alguna mujer, sobre todo si el marido podía sospechar debido a que el color de la piel del niño era un poco más morenito de lo natural. Pero es insospechado porque ellos amaban enormemente la vida y era una deshonra para una mujer no tener hijos. Pero cuando empiezan a enfrentarse con el mundo judío, con el mundo griego, con el mundo romano, donde el aborto era normal, esa comunidad de cristianos, judíos, griegos, romanos, dice: no, nosotros eso no lo podemos hacer. ¿Por qué? Pero si Jesús no lo dijo. No lo dijo, pero lo han dicho los apóstoles. No podemos matar. No podemos matar a un inocente. Eso es la tradición. Les he puesto a ustedes un ejemplo del siglo I sobre un tema tan importante. Tenemos en común la mesa, ponemos en común con la caridad los bienes que tenemos, pero no la cama, Cada marido con su mujer y cada mujer con su marido. Y no matamos a nuestros niños en el vientre de su madre. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hoy hay un gran ataque a la tradición.
y a la Escritura, por ejemplo, a San Pablo. No faltan ya los sacerdotes que cuando en la misa toca leer una epístola de San Pablo, muchas veces el domingo en la segunda lectura, se niegan a leerlo porque consideran que San Pablo es un homófobo o un machista. Debido a que dice, por ejemplo, en una de sus cartas que las mujeres tienen que estar sometidas a sus maridos, pero se olvidan de que dice: maridos, amad a vuestras mujeres más que a vuestra propia vida. O les molesta cuando San Pablo dice en la lista de los que no van a entrar en el reino de Dios, que los que ejercen la homosexualidad, ellos estarán, los que la ejercen, no los que la sienten, ellos estarán condenados si no se arrepienten, lógicamente. Molesta mucho San Pablo, mucho, cuando dice: he recibido una tradición, San Pablo, que muere en el año 64, y ya habla de tradición. He recibido una tradición que a mi vez os transmití, que el Señor, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan en sus santas y venerables manos, lo partió y lo dio a sus discípulos diciendo: tomad y comed, esto es mi cuerpo. Empezamos por la fe y decimos que creemos en Dios y que creemos en el Dios revelado por Jesucristo y que nos llega a través de y solo de la palabra y la tradición. Recientemente, por ejemplo, un cardenal pedía que la tradición tenía que enriquecerse, decía él, con las aportaciones de cada época, porque si no queda anticuada. O dicho de otra manera, hay una tercera fuente de revelación, que es la opinión pública, y que es más importante que la Escritura y que la tradición. ¿Qué dice la gente? ¿Qué dice la gente sobre la homosexualidad? ¿Qué dice la gente sobre la corrupción? ¿Sobre el clima? ¿Qué dice la gente? Y si lo que dice la gente, lo que opina la mayoría, está en contradicción con lo que lleva 2000 años enseñando la Iglesia, la tradición, y que está escrito en la Escritura, lo más importante es lo que dice la gente. Para recibir el consuelo de la fe, tenemos que tener la fe verdadera. Y la fe verdadera, les repito, es la que nos llega a través de la palabra y de la tradición. Y ciertamente que la tradición evoluciona, pero nunca retrocede. He puesto el ejemplo del aborto. Jesús no habla del aborto, pero la Escritura sí. San Pablo lo rechaza. En la época de nuestro Señor y en la época de San Pablo y hasta hace pocos años no existía la fecundación in vitro. ¿Cómo va a hablar Jesucristo de la fecundación in vitro? Que les dijera a aquellos judíos galileos que le escuchaban: la fecundación in vitro está prohibida. Y dirían: ¿pero qué es la fecundación in vitro? La Iglesia evoluciona en su mensaje, evoluciona para adaptar el mensaje a la nueva situación en que se encuentra, pero nunca retrocede. De la enseñanza anterior saca las nuevas enseñanzas, pero nunca de tal manera que se pueda decir que lo que antes era malo, hoy es bueno. Es en esta fe católica en la que encontramos el consuelo. Y fuera de esta fe católica, lo que hay es engaño. Ignoro las intenciones de los que engañan. Allá ellos con su conciencia, si es que tienen conciencia. Pero fuera de esta fe católica no podemos encontrar el consuelo en Cristo. Este es el aspecto dogmático de la fe. Y les recuerdo esto como una catequesis de esta tarde que no deben olvidar.
San Pablo dice, si otro viniera a explicaros las Escrituras de otra manera, aunque fuera un ángel del cielo, no le creáis. Nosotros creemos en lo que nos ha enseñado el Señor, en lo que está contenido en el Evangelio, en el Nuevo Testamento, y en lo que nos han enseñado nuestros padres durante 2000 años de forma ininterrumpida. En esto creemos, esta es nuestra fe, ahí está nuestro primer consuelo. No se dejen engañar por los falsos profetas. Son lobos con piel de oveja. Recientemente en mi país, esta semana, ha sido un escándalo, uno más. Esta semana ha habido varios. Un sacerdote aprovecha que una señora en una silla de ruedas de estas súper mecanizadas, costosísima, ha ido a llevar ropa usada a Cáritas, y mientras la señora está dentro, él le roba a la señora la silla de ruedas para después ponerla a la venta, el muy tonto, ponerla a la venta por internet, con lo cual la policía le ha pillado. Y otro que vive con un hombre, son pareja, sacerdote viviendo con un hombre, se dedica a la venta de droga y de Viagra que producen los dos en la parroquia de forma clandestina, hasta que la policía les ha pillado. ¿Qué sucede? Que por supuesto este sacerdote que vive con un señor, este sacerdote estaba radicalmente a favor de toda la ideología homosexual, la ideología LGBT, claro. ¿Por qué? Porque le interesa justificarse a sí mismo. Y el otro, que era un ladrón de sillas de ruedas de viejecitas, también. Tengan cuidado con los falsos pastores, tengan cuidado. No podrán encontrar el consuelo que necesitan en una fe equivocada. Y ya les digo un síntoma que no es absoluto, pero que es bastante útil para detectar a un falso pastor, a un lobo vestido con piel de oveja, de un buen pastor. ¿Ama a la Virgen? Nosotros en España, en la época en que éramos un mismo país, hace muchos siglos, el pueblo estableció un criterio para juzgar al sacerdote. Cuando el fiel iba a confesarse, decía Ave María Purísima. Y si el sacerdote no contestaba sin pecado concebida, ese feligrés sabía que su sacerdote no amaba a la Virgen, se levantaba y se marchaba. Ustedes en América lo han cambiado y es el sacerdote el que dice Ave María Purísima y el fiel el que confiesa sin pecado concebida. Pero en su origen era al revés. El fiel examina al cura. ¿Ama a la Virgen? Y en los pueblos, sobre todo de mi tierra, de Castilla, todavía hoy se ven encima de la puerta una frase que dice: nadie cruce este portal sin que diga por su vida que María es concebida sin pecado original. Tengan ustedes este olfato católico. Cuando encuentren un cura que no es muy mariano, no digo que sea automáticamente un mal cura, pero sospechen. Cuando, por ejemplo, el cardenal Kupik de Chicago prohíbe que al acabar las misas se rece una oración a la Virgen en toda la diócesis, sospechen. No es casualidad que sea uno de los mayores defensores de la ideología LGBT dentro de la Iglesia.
Primer consuelo, la fe. La fe entendida también como doctrina. Nuestro Señor dedicó 3 años de su vida, toda su vida pública, a enseñarnos la doctrina. Era amor cuando enseñaba. Era amor cuando le decía a aquella adúltera pillada infraganti: yo no te condeno, pero no peques más. No era amor si le hubiera dicho: yo no te condeno, márchate, y la próxima vez, oye, ten un poquito más de cuidado porque no voy a estar yo aquí todos los días para evitar que te tiren piedras. Ándate un poquito más lista, guapa. No, le dice: no peques más. Y es ese Señor, el mismo Señor, el que dice: he venido no a salvar a los justos, sino a salvar a los pecadores y llamarles a la conversión. No tiene necesidad de médico los sanos, sino los enfermos. ¿Para qué? Para que se curen, no para que sigan en la enfermedad. No encontraremos consuelo sino en la fe verdadera, en el Cristo, nuestro Señor Redentor, y en el Dios uno y trino que nos ha revelado Cristo. Pero luego la fe, esta virtud, la primera virtud teologal, tiene otro aspecto, otra dimensión, la dimensión espiritual. Creo en Dios, todo el mundo cree en Dios, y los que no creen es que no tienen, sinceramente, nada en la cabeza o no quieren tenerlo. No les conviene, porque si tienen fe, tienen que cambiar de vida. Ese es el verdadero problema. Creo en Dios, y creo en el Dios de Jesucristo. Y entonces, ¿cómo es posible que si Dios existe, es el Todopoderoso, el que ha hecho el universo infinito, casi infinito, y además es amor, es Padre, ¿cómo es posible que exista el mal en el mundo? Ayer se cumplieron 2 años de la guerra en Ucrania. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Están matando todos los días personas de un lado y de otro en la Gaza, Palestina o en Israel con los atentados terroristas. Los secuestrados, los rehenes, siguen todavía ahí. ¡Qué horror! Y lo que están pasando en Nicaragua, o en Cuba, o en Venezuela, con 6 millones de emigrantes forzados. ¡Qué horror! ¡Qué horror! Y esto es una visión global. ¿Y la enfermedad? ¿Y la muerte de un ser querido? ¿Y el no tener trabajo? ¿Cómo es posible creer que Dios existe, es poderoso y es amor, y luego encontrarte con el sufrimiento tuyo, de los tuyos o de otros ajenos a ti, pero que te conmueven? ¿Cómo es posible? Este es nuestro problema. Y es solo un problema nuestro, solo. Porque los demás no creen en el amor de Dios. Creen en el Dios creador. Incluso, basta leer el libro de Job para darse cuenta de que pensaban que los sufrimientos en la vida se debían a un castigo de Dios por alguna cosa que había hecho mal esa persona, incluso que nadie sabía, pero que algo tenía que haber hecho, o que habían hecho sus antecesores. Y todavía hoy te encuentras con personas que ante una desgracia que sufre alguien dice: Dios la ha castigado. Y esto es lo que lleva a los apóstoles a dudar de Jesucristo cuando le ven en la cruz. Está sufriendo, algo habrá hecho mal, Dios la ha castigado. Porque era impensable para ellos que Dios pudiera tratar así a un inocente y mucho menos a su hijo.
Este es nuestro problema, y solo nuestro. ¿Cómo resolvemos este problema? Sin resolverlo no podemos hallar consuelo. Tenemos que fijarnos en cómo lo resolvió Jesús. Aquella noche, la noche en que iba a ser entregado después de partir el pan y proclamar el mandamiento nuevo e instituir el sacerdocio, nuestro Señor se fue al huerto de los olivos. Es muy impresionante, por cierto, estar allí y hacer una vigilia nocturna en aquel lugar. Casi que aún se oyen las voces de Cristo. Y allí nuestro Señor, sudando sangre, y es un fenómeno que los médicos conocen, cuando hay un gran sufrimiento pueden romperse las venitas de la frente y por ahí exudar, junto con el sudor, exudar sangre. Estaba lleno de miedo. Jesús habla a sus apóstoles y él también utiliza el término de Padre. Padre. En la cruz va a utilizar un término arameo o hebreo, según la versión del Evangelio, que es Eloí o Elí, que vendría a ser una especie de nombre de Dios, un Señor o sinónimo de Yahvé. Bueno, Elí, Elí, lema sabactani. Pero en el huerto no usa esos términos. Solo en una ocasión, en todo el Evangelio, en los 4 Evangelios, nuestro Señor se dirige a Dios Padre llamándole papá. Incluso la traducción más correcta sería papaíto. Papaíto. Abba es la frase, la palabra. Abba, papá. Tengo muchísimo miedo, papá. Me van a torturar. Yo sé lo que va a pasar, papá. Si es posible que pase de mí este cáliz, papá. Es decir, Cristo sabe lo que va a pasar. Dios le manda a un ángel del cielo para consolarle, pero los apóstoles duermen y el Señor tiene que despertarles hasta que llegan los soldados de los sacerdotes para prenderle. Después está en la cárcel de Caifás, es enviado al pretorio. Pilato le somete a una tortura espantosa. Yo les invito a que, si pueden, lean alguno de los muchos relatos que hay en internet sobre cómo fue la flagelación. Los romanos no eran un pueblo cruel. Los romanos no daban los 40 latigazos a los que iban a crucificar. Entre otras cosas, les interesaba que el crucificado estuviera varios días vivo en la cruz para que fuera un ejemplo, porque era uno de los castigos más terribles que ellos imponían, y generalmente solo lo imponían a los asesinos o a los que formaban parte del ejército de liberación, los terroristas que mataban soldados romanos cuando podían, buscando la liberación de Israel, la independencia de Israel. El crucificado moría desangrado, pero no porque hubiera sido flagelado, y generalmente, por desgracia, porque era terrible, mientras aún estaba vivo, los cuervos o los buitres, pero sobre todo los cuervos, empezaban a comerle los ojos o la parte más blanda de la cara, mientras él vivía aún. No flagelaban a los que iban a matar crucificados. Pilato manda flagelar a Jesús para salvarle, porque sabe que es inocente. No sirvió de nada, los judíos querían verle muerto, pero la flagelación fue terrible. Lo que podemos saber de lo que nos enseña la sábana santa es que una parte de su cuerpo, la espalda, quedó al descubierto y se le veía la columna vertebral, y posiblemente incluso desde atrás se le veían las costillas. Era una llaga
perdió casi toda su sangre. Este hombre destruido es el que es crucificado. Y en ese momento, en ese contexto, imagínense lo que se está crucificado, clavado por las manos y por los pies, o por las muñecas quizá, que para respirar tenía que erguirse en la cruz para poder coger aire, porque no podía respirar caído. Para erguirse tenía que apoyarse en el agujero de los clavos y en las manos clavadas, en los clavos de las manos. La sábana santa nos dice que tenía un hombro dislocado, por lo tanto uno de los hombros ya no estaba unido, el brazo al tórax. El dolor era inmenso con cada respiración de este hombre torturado. En ese contexto, cuando llegue Viernes Santo, por favor, mediten sobre las 7 palabras. Está en nuestra página web. Es en ese contexto que nuestro Señor grita: Eloi, Eloi, lema sabactani. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Era uno de nosotros en el huerto, suplicándole al Padre a quien ama: papayito, papá, por favor, si es posible que no me pase esto, tengo mucho miedo. Era uno de nosotros. Y era uno de nosotros cuando, destrozado, le pregunta: ¿por qué me has abandonado? Era uno de nosotros. Somos nosotros los que le preguntamos esto a Dios muchas veces. ¿Por qué? Si eres el Todopoderoso, si eres amor, si eres mi Padre, ¿por qué? ¿Por qué ha muerto mi hijo? ¿Por qué mi hijo está en la droga? ¿Por qué mi hijo está en la cárcel? ¿Por qué mi matrimonio se rompe? ¿Por qué he sido engañada por mi marido? ¿Por qué? ¿Por qué no tengo trabajo? ¿Por qué el cáncer? ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Y cuál es la respuesta de Jesús? La respuesta de Jesús a esta pregunta que hace al Padre y que no recibe contestación del Padre, pero sí rcibe contestación de Dios, la respuesta la da el propio Cristo, que es Dios. No hay una voz como la que escuchábamos ayer en la homilía, hoy, en la homilía de la Transfiguración: este es mi Hijo bien amado. No hay una voz como la que se oyó en el momento del bautismo en el Jordán. El Padre está en silencio. El Hijo le ha preguntado y no hay respuesta. Entonces el Hijo, que es Dios, da la respuesta. Y la respuesta es: en tus manos encomiendo mi espíritu. El Hijo de Dios entra en la tierra, se hace hombre, porque una mujer que está allí presente en la cruz, porque una mujer dice: fiat, me fío. Y sale de la tierra con la misma frase, dicha de otra manera: me fío, me fío. Yo confío en ti. No entiendo, pero yo me fío. Y es después de esto que dice: todo está concluido. Y dando un fuerte grito, expiró. ¿Qué es lo que estaba concluido? Su vida, por supuesto, su vida estaba concluida. Pero había otra cosa que estaba concluida. Él tenía que darnos el ejemplo de cómo hay que reaccionar cuando no entendemos el por qué Dios permite nuestro sufrimiento o el sufrimiento de los nuestros. Y ese ejemplo no lo podía dar antes. ¿Por qué? Porque antes no estaba de aquella manera sufriendo. ¿Qué quiero decirles? Aquella vieja frase de Isaías: en la confianza está nuestra fuerza. Si no creéis, no sobreviviréis. Si no confiáis, moriréis.
Nuestro Señor se ha aparecido muy pocas veces, la Virgen muchísimas más. Recuerdo 2 de las veces en que se ha aparecido Cristo. Cuando nuestro Señor se aparece a Santa Margarita María de Alacoque, en Paray-le-Monial, con la advocación del Sagrado Corazón. ¿Qué le dice a Santa Margarita? Soy el Sagrado Corazón, te amo. ¿Y qué es lo que tienes que hacer? Simplemente tienes que fiarte. Fíate de mi amor. ¿Qué decimos nosotros? Sagrado Corazón de Jesús, en vos confío. Se aparece a Santa Faustina Kowalska. Poco antes de que empiece la Segunda Guerra Mundial, con sus más de 6 millones de muertos en Europa. Más. ¿Y qué le dice a Santa Faustina? Soy la Divina Misericordia. Fíate, fíate. ¿Y qué le decimos? Divina Misericordia, en ti confío. Este es nuestro consuelo. No tenemos luces, voces del cielo que nos dicen ¿por qué? Tenemos el ejemplo del Dios crucificado que nos dice cómo tenemos que hacer. Yo, Señor, confío en ti. No entiendo, pero yo me fío, yo confío. ¿Y eso qué significa? Que solo encontraremos consuelo y paz cuando le digamos a Dios en medio de las noches oscuras de la vida, a veces muy oscuras y otras veces simplemente unas tardes nubosas, cuando le digamos a Dios, yo Señor confío en ti. Y creo que, espero que todos ustedes hayan experimentado esto más de una vez. Yo Señor confío en ti. No entiendo, pero yo confío en ti. Yo me fío de ti. No entiendo, pero estoy a tu lado. Me fío de ti. Andando el tiempo, porque esto fue para mí siempre muy importante, de hecho es el primer punto del método de oración de los franciscanos de María, recordando estas apariciones de Cristo. Primer punto, Jesús, yo me fío de ti. En la oscuridad de la noche, yo Señor sé que tú estás aunque no te vea. Yo Señor creo en tu amor aunque no lo sienta. Yo me fío de ti. Pero al principio, por mi poca experiencia espiritual, tuve la impresión de que era un gran acto de amor, incluso que era el mayor acto de amor que yo podía hacer a Dios, más que las obras de caridad hacia el prójimo, más que cualquier cosa. Yo, Señor, confío en ti, confío en ti. Luego me di cuenta de que es verdad que era un acto de amor y el más grande acto de amor, pero que era sobre todo un acto de justicia. Recuerdo un día, estando en adoración ante el Santísimo y hablando de Él, pasaba uno de tantos frecuentes momentos de angustia, de miedo, de oscuridad, de ¿qué va a ser de nosotros? ¿Qué va a ser de mí? Tal y como está la Iglesia, en fin. Sufrimiento y sufrimiento. Y diciéndole, yo me fío, no entiendo por qué tú permites esto, pero yo me fío, yo me fío. Entonces me pareció que el Señor me decía, fiarte de mí te parece algo grande, y sin embargo, no es más que tu deber. Es que no merezco yo tu confianza. Podía haber hecho algo más por ti que morir en la cruz y que resucitar. Y recordé aquella frase de Chesterton: el que no cree en Dios es capaz de creer en cualquier cosa, que parafraseada y aplicada a esta situación se podría decir: el que no es capaz de fiarse de Dios termina por fiarse de cualquiera. Por ejemplo, de los políticos en cualquier país. Te engañan una y otra y otra y otra vez y da lo mismo.
Y en cambio de Jesús, que ha muerto en la cruz, ¿de qué manera ha muerto? ¿Tienes dudas de que te ama? Si te cura el cáncer, ¿no enfermarás de otra cosa? Si muere un ser querido, ¿no terminará por morir? Aunque no hubiera muerto, aunque lo resucitara. ¿No es más importante, de verdad, que te haya abierto las puertas del cielo? ¿No es motivo de confianza mayor que cualquier milagro que haya muerto por ti y de esa manera terrible? Es un acto de justicia. Es un deber fiarnos de Dios. Es un deber. Tengo el deber de fiarme. Cristo se merece mi confianza y tiene derecho a mi confianza. Y me di cuenta también de que en realidad era un acto de humildad. ¿Por qué? Porque si nosotros pretendemos entenderlo todo, en realidad lo que estamos pretendiendo es ser dioses. Y que los planes de Dios entren en nuestra pequeñísima cabecita. El relato del libro de Job, que es muy interesante, tiene varias partes. Una de ellas, cuando su mujer y sus amigos le dicen: has cometido seguramente algún pecado oculto y por eso Dios te castiga de esta manera. Y él niega: no he hecho ninguna cosa mala. Y le invitan a suicidarse. Blasfema, suicídate y mátate y muérete. Job se encara con Dios, como Cristo en la cruz, de otra manera, y le pregunta ¿por qué? Y la respuesta de Dios es: ¿tú me preguntas a mí? ¿A mí que he creado el universo? ¿Es que he consultado a alguien para crear las estrellas? ¿Tú me preguntas a mí? Es un anticipo, Job, de Cristo, y es un anticipo de nosotros. ¿Qué sucede cuando no te fías? Yo creo en Dios, creo en el amor de Dios y me pregunto, ¿por qué? Y entonces digo, no lo entiendo, no me fío. ¿Qué sucede? ¿Va a resucitar el muerto por el que lloras? ¿Se va a curar tu cáncer por alejarte de Dios? ¿Te van a llamar de un trabajo para darte el empleo de tu vida? ¿Verdad que no? ¿Qué sucede si no te fías de Dios? Te quedas solo. Justo cuando más lo necesitas, te quedas solo. Con tus fuerzas cada vez menores, te quedas solo. En cambio, ¿cuándo te fías? Posiblemente el problema siga ahí, no siempre, porque a veces se soluciona. Pero aunque el problema siga ahí, no estás solo. No te has alejado de Dios, estás recibiendo su consuelo. Vuelvo a repetir, estoy seguro de que esto lo hemos experimentado todos muchas veces. Yo, Señor, confío en ti. Yo, Señor, me fío de ti. Tienes derecho a que me fíe de ti. No entiendo. Y te pregunto, como Cristo te preguntó, ¿por qué? Pero a continuación digo lo que Cristo dijo: me fío. En tus manos encomiendo mi espíritu. Yo, Señor, me fío de ti. Este es nuestro consuelo. De ahí sacamos la fuerza que necesitamos. No olviden, por lo tanto, esto. He venido para decirles esto, no solo esto. Ahora hablaré en la siguiente meditación de la virtud de la esperanza. Pero he venido para decirles esto. Fíense de Dios. Confíen en Dios. No es un ladrón, no es un asesino, no es un político que te miente. Es el que ha muerto en la cruz por nosotros. Es el que ha muerto perdonando y pidiendo que el Padre perdone a sus enemigos, a los que le mataban. Fíense de Dios. Si se alejan de Dios, se encontrarán solos en medio de las mayores tormentas.
y se hundirán. Si no creéis, no sobreviviréis. En la confianza está vuestra fuerza. Yo, Señor, creo en ti, tal y como me lo enseña la Iglesia, la palabra y la tradición. Yo, Señor, creo en ti, y yo, Señor, me fío en ti, yo confío en ti. Que así sea. Vamos a hacer ahora una pausa para descansar y luego volveremos y haremos la segunda meditación sobre la esperanza.